Esto es Sentencias a Debate, tu espacio televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que comentaremos, discutiremos y debatiremos las sentencias de este órgano jurisdiccional. A la luz de los principios de transparencia y máxima publicidad, conocerás las razones y las finalmente jurídicas por las cuales se deciden determinadas cuestiones en las sentencias precisamente de este tribunal en materia electoral. Te invito a que nos acompañes en Plataforma Electoral, el canal de televisión a través de Internet, donde tú tienes mucho que ver. Esto es Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy, el caso competencia en materia de transparencia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por los que se expidieron los reglamentos en materia de transparencia y acceso a la información y el reglamento de sesiones del órgano garante correspondiente. Asimismo, la Sala Superior determinó que los agravios del PRD eran infundados y también confirmó que esta Sala Superior siempre podrá conocer y resolver en materia de transparencia cuando se trate de alguna violación. Hoy en el estudio de las sentencias a debate acompañan a Pedro Lara y Malo, Miguel Rábago Dorbecker de la Universidad Iberoamericana y también la licenciada Berenice García Guante, quien es secretaria de estudio y cuenta de la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar. Yo soy Lucy Farías, sigue este programa a través de Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta ocasión, bueno, pues considero que se trata de un programa realmente especial, primero porque estamos estrenando escenografía y además pues también porque están dos amigos muy queridos en este programa. Berenice, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias. Miguel, muchas gracias. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de apelación número 101 de este año 2014, relativo a una demanda que interpuso el Partido de la Revolución Democrática en contra de un par de acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral en relación a sus obligaciones de transparencia y sus obligaciones como órgano garante de la transparencia. Y bueno, pues como siempre es costumbre, le pedimos a Berenice que nos ponga un poco en el contexto, que nos dé los precedentes de este asunto. Claro que sí, con gusto, Pedro. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. También es un placer estar aquí. Y bueno, realmente es un asunto muy importante en materia de transparencia y concretamente en el ámbito electoral. ¿Por qué? Porque surge la reforma constitucional el 7 de febrero de este año, se publica en el Diario Oficial de la Federación y se reforma el artículo 6º constitucional, ¿no? Modifica un régimen de transparencia para los organismos autónomos, en este caso para el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos, y derivada de esta reforma, donde se establece que el órgano competente ya para conocer de estos temas en la materia electoral, pues va a ser el denominado IFAI. A raíz de esto surge la preocupación también a nivel electoral, pues en el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, ellos también tenían su órgano garante, todavía cuentan con él, y emitían su reglamentación al respecto en materia de transparencia. Derivado de esta reforma y que además en mayo de este año también se publica en el Diario Oficial de la Federación otra ley, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la que viene a sustituir al denominado anteriormente COFIPE, y también establece un cierto régimen y la Ley de Partidos Políticos, la Ley General de Partidos Políticos, también en materia de transparencia, pues es derivado de esto que el Instituto emite dos reglamentos a través de dos acuerdos que son los que se impugnan en esta sentencia. Uno de ellos es respecto al reglamento de transparencia y acceso a la información del Instituto Nacional Electoral y otro que es el reglamento de sesiones del órgano garante de la transparencia de este Instituto Nacional Electoral. Pues efectivamente estamos de hecho en una etapa de transición muy importante en la que diversas reformas han operado
primero constitucionalmente, como es evidente y es el caso de la transparencia en nuestro país. Desde 2007 no se habían llevado a cabo reformas al artículo 6º de la Constitución relativo a cuestiones de libertad de expresión, transparencia, acceso a la información, y que de alguna manera reconfigura, ¿no?, el escenario en general. Miguel, ¿tú qué panorama ves en general respecto de esta última reforma? Digo, más allá de los temas que ya iremos desarrollando a lo largo del programa sobre la cuestión específicamente de la competencia, pero ¿cuál es tu perspectiva respecto de esta reforma en materia de transparencia? Pues mira, Pedro, primero creo que es una cosa que la propia sentencia trata, o sea, estamos en un régimen, creo que trata dos cosas muy importantes. Uno, el régimen de transitoriedad, ¿no?, de la propia reforma constitucional, y segundo, también estas nuevas competencias de estos órganos que, si bien ya existían, asumen nuevas competencias, sobre todo en materia de transparencia respecto a nuevos sujetos obligados, concretamente el tema de los partidos políticos. Obviamente que la vida general de los partidos políticos y de la contienda electoral era una competencia tanto del ahora extinto Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, que sufre una reforma muy importante, como decía Berenice, ¿no?, y en materia jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero también, digamos, el tema de transparencia en materia de partidos políticos, pues en cierta medida la reforma en materia de transparencia le otorga esas facultades cuando se acaba el periodo de transición al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Lo interesante es que son dos organismos que, si bien el INE y sus antecesores son más antiguos, más añejos, pues forman, digamos, una parte del aparato constitucional mexicano en el que pues está el tema de los órganos autónomos, aunque el IFAI, digamos, tiene un estatuto muy diferente al Instituto Nacional Electoral, la propia nacionalización o federalización o concentración, como queramos decir, de las autoridades de la revisión electoral en el Instituto Nacional Electoral, y también en cierta medida una concentración también en el IFAI de ciertas facultades en materia de transparencia que a veces como órgano revisor tiene respecto a actuaciones estatales. En esta materia también se da una doble centralización, tanto en materia de transparencia como en materia electoral, en dos órganos que tienen aspiraciones nacionales ya. Entonces vemos una configuración muy compleja, ¿no?, un poquito diferente, que es producto de una historia de ajustes, digamos, a nuestras instituciones democráticas, pero que las mismas todavía entran en muchas contradicciones, y más en estos regímenes transitorios como lo que trata la sentencia, ¿no? Sí, efectivamente, lo que se ha dado en llamar, pues desde la doctrina, esas olas democratizadoras o procesos concurrentes de democratización del Estado mexicano, han traído tremendas complejidades en cuanto no solamente a la elaboración de los esquemas de las responsabilidades que se reparten en los diferentes órganos del Estado, sino también cuestiones de competencia muy concretas, porque por un lado tenemos que efectivamente la reforma amplió el catálogo de sujetos obligados, pero por el otro lado también está modificando a los sujetos garantes. Y como efectivamente dices, Miguel, la concentración de responsabilidades respecto de todas las cuestiones de acceso a la información y transparencia recae ahora en un órgano de naturaleza federal nacionalizado. Estamos en una etapa además en la que ya las leyes están siendo generales, ¿no?, poniéndose por encima incluso del esquema de federación, y que de alguna manera pues nos están cambiando algunas de las reglas más importantes del juego, por lo menos en cuestión de materia de transparencia y acceso a la información pública. Precisamente creo que una de las cuestiones que se impugna respecto de estos dos reglamentos es, por un lado, algo que ya había declarado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en alguna sentencia, que era reconocer la facultad reglamentaria del Instituto Nacional Electoral, ¿no? En este caso la sentencia pues hablaba del IFE, pero al final de cuentas se mantiene la posibilidad de que se autorregule para poder cumplir con las funciones constitucionales que le fueron otorgadas. Y otra de las cuestiones, básicamente, digo, desglosando así a grosso modo los agravios, tenía que ver también con la cuestión de que ya no se le consideraba competente por parte del partido político actor, ¿no? ¿Qué más nos decían los agravios, Bere, sobre estas cuestiones que planteaba el Partido de la Revolución Democrática? Sí, Pedro, así es. El tema central, o lo que hace valer el PRD en sus agravios, o la litis principal, pues se refiere a que ya con la emisión de esta reforma constitucional, de esta reforma al sexto constitucional, ya el órgano garante del Instituto Nacional Electoral ya no es competente para conocer de los recursos de revisión en materia de transparencia, de las solicitudes incluso, y que ya realmente si bien el Instituto Nacional Electoral ya es un obligado directo
de la ley general que en su momento emita el Congreso de la Unión. Lo cierto es que con esta emisión de estos dos reglamentos realmente se está invadiendo esta competencia porque ya no son competentes, ya ahora va a ser el IFAI y se va a regular a través de, en su momento, cuando se emita la Ley General de Transparencia, y de acuerdo a los transitorios se va a regir mientras tanto con la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información, ¿no? Esos son los agravios, el agravio principal que hace valer el partido político, y la liticia se centra en determinar si realmente estuvo bien que se emitieran estos acuerdos y que en tanto existe un régimen de transición continúe el órgano garante del Instituto Nacional Electoral conociendo de estos temas, o se debió ya otorgar totalmente la competencia y la regulación al IFAI. Además entiendo que hay una cuestión aquí que también se plantea muy interesante, que es la Ley General de Partidos Políticos ya considera como sujetos directamente obligados a los propios partidos políticos, ¿no? Incluso establece un catálogo de obligaciones de transparencia, entre las cuales está publicar, por ejemplo, cuestiones en su página web de motu propio, de manera oficiosa, está facilitar la información por los medios en los que se soliciten, en fin, una serie de cuestiones que los propios partidos políticos tendrán que cumplir. En algún momento en la demanda incluso se propone la creación, me parece que es una aventuranza un poco osada por parte del partido político actor, en este caso, el proponer la creación de una comisión que se encargue, digamos, de sustanciar las solicitudes de información pública al interior del partido político. Un poco porque estamos saltándonos además una etapa, ¿no? Que es principalmente que quienes son ya sujetos obligados de acuerdo al nuevo marco normativo, producto de las reformas constitucionales más recientes, pues son finalmente quienes deben de facilitar esa información. Y que en este caso la competencia que se discute es la de la garantía, la primera garantía, que en este caso sería la del Instituto Nacional Electoral o bien el Instituto Federal de Acceso a la Información, respecto de la omisión o entrar en falta o en contravención de derechos respecto de ese tipo de solicitudes de información, ¿no? Particularmente porque incluso el propio Instituto Nacional Electoral va a ser sujeto obligado, de acuerdo al nuevo marco normativo, al igual que los partidos políticos, ¿no? Una de las cuestiones que me parecía importante resaltar, y ahí sí me gustaría conocer tu opinión, Miguel, es en qué momento esos partidos políticos, al ser sujetos obligados, tienden a generar sus propios mecanismos de respuesta a las solicitudes de información, un poco tratando de hacer, como desafortunadamente tenemos experiencia, hacer dilatoria la entrega de la información, dar posibilidad de que se manipule, en fin, porque el hecho de ser sujeto obligado también da cierto margen de acción dentro de esas solicitudes de información. Pues tienes razón, Pedro, pero pues para empezar, el hecho de ser sujeto obligado es justo ser sujeto obligado, es decir, ya te establece una serie de condiciones a los que los partidos políticos no estaban, digamos, acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hay que partir de que es una innovación muy importante, además una exigencia social que ya pendía desde hace mucho tiempo, ¿no? Una cuestión interesante es, digamos, cómo se van a constituir propiamente estas obligaciones dentro de los partidos, que no tienen experiencia como los otros órganos gubernamentales, que si bien hubo al principio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, a principios del 2000, mucha oposición por parte de fideicomisos públicos, que hasta ahora está claramente ya incorporados como sujetos obligados, pero también organismos públicos descentralizados, universidades públicas, etcétera, etcétera. No hay había muchos problemas con esto. Si bien esos cuestionamientos se presentaron en una etapa muy al comienzo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, ya todos los sujetos públicos obligados tradicionales, llamémosle así, ya tienen una experiencia muy grande en el manejo de información, de archivos, etcétera, etcétera. No todos a la misma eficacia, con la misma claridad, etcétera, etcétera, pero tienen una experiencia, pero los partidos no. Entonces va a ser muy interesante ver cómo los partidos empiezan a funcionar con esta nueva lógica y también justo les puede dar una arma muy interesante a los propios militantes de los partidos o los partidos opositores para conocer lo que sucede en la vida interna de los partidos, que ha sido una parte sí regulada por los órganos electorales, pero que estaba fuera de los órganos de transparencia, ¿no? Entonces eso puede traer muchos cambios, tanto en el ámbito de transparencia como en el ámbito también electoral, que pueden ser muy interesantes para la discusión democrática en este país. Claro. De hecho, creo que esencialmente una de las cuestiones que están incluidas en el debate que esta sentencia provocó, no solamente en el Pleno, sino además porque tenemos un voto que es disidente de la mayoría,
es en qué momento vamos a ser capaces de exigirle a los partidos políticos el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, porque al final la competencia, sobre todo hablando de la parte de los órganos garantes, tiene que ver con cómo vamos a garantizar precisamente a la ciudadanía que cuando acudan, en este caso, por ejemplo, un partido político solicitando una información de la naturaleza que sea, porque pues hemos dicho que el principio de máxima publicidad trata de abarcar absolutamente todo y salvo la información reservada, cuyas condiciones tienen que estar perfectamente establecidas, preestablecidas como reglas del juego, lo fundamental es que toda la información debe ser pública, incluida la de los partidos políticos y sobre todo a partir de la reforma. Y creo que esencialmente lo que se discute es esto, ¿no, Berenice? Es decir, ¿quién se va a encargar de garantizar esas solicitudes de información que se cumplan de acuerdo al marco legal y de acuerdo, pues al final de cuentas, a una perspectiva de derechos humanos, que es en este caso el derecho de acceso a la información? Sí, claro que sí, Peter. Realmente es un tema principal y al respecto me gustaría destacar lo que mencionabas de estas obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia. El Tribunal Electoral, concretamente la Sala Superior, fue quien estableció de diversos criterios que ahora los encontramos en la Ley General de Partidos Políticos en materia de obligaciones de los partidos políticos para transparentar su actuar. Por ejemplo, respecto al padrón de militantes, pues ya esta Sala Superior, a través de determinados precedentes, pues estableció que lo que era público era el nombre, con los apellidos, el año en que se afiliaron, la entidad federativa a la que pertenecen, que eso sí es información pública, que ahora ya lo encontramos plasmado en la ley y como tú mencionabas, se establecen determinadas obligaciones y ahora una que es muy importante es que cada partido político dentro de sus órganos internos tendrá un órgano encargado a la transparencia. Esto es, ahí van a recibir incluso ellos en un momento las peticiones de solicitud de información de sus militantes o de las demás personas interesadas y en un principio son quienes las van a desahogar. Ya tienen una obligación de tener un órgano encargado de otorgar esta información a las personas que lo soliciten y esto es derivado de esta reforma, también derivado de precedentes de esta Sala Superior y que realmente son muy, muy importantes. Y aquí, como tú mencionabas, regresando a tu pregunta, la litis es determinar, ya mencionamos quién es el competente, pero con una finalidad de dar certeza jurídica y no dejar en una incertidumbre a los actores políticos, a los ciudadanos, respecto de quién va a conocer de sus solicitudes de transparencia y en su momento quiénes van a resolver la negativa o las respuestas que no estén de acuerdo estos solicitantes y realmente es el tema principal de la sentencia. Claro, yo veo aquí al final que el escenario pues, tiene mucha más trascendencia que la mera litis que podíamos establecer así en términos generales entre el partido y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, porque las implicaciones, primero que nada, están justo en un momento en el que esa incertidumbre que nos mencionabas puede afectar derechos de mucha gente. No quiero imaginarme justo a la entrada de un proceso electoral cuando la gente pues, simplemente quiere saber alguna cuestión relativa a un partido político y que todavía estemos sin siquiera definir, ya no digo cómo va a funcionar el órgano dentro del propio partido para poder responder a eso, sino en caso de que no sea así, de que no sea posible también por la inexperiencia que bien señalaba Miguel respecto de cómo atender solicitudes de información pública por parte de los partidos políticos, entonces ¿a quién recurre finalmente la persona que solicita esa información? Entonces creo que efectivamente la trascendencia de esta sentencia está en clarificar no particularmente la relación litigiosa que en este caso se está resolviendo pues, a favor del Instituto Nacional Electoral, reconociendo su facultad reglamentaria, sino yendo mucho más allá y otorgando la certeza necesaria a todo aquel que finalmente pueda llegar a formular una solicitud de información pública tanto al Instituto Nacional Electoral como a cualquiera de los partidos políticos. Si nos permiten, vamos a ir a una breve pausa y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet.
Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma electoral. El más importante generador de contenidos especializados. Pues estamos nuevamente con ustedes y aprovechamos para invitarlos a que también nos vean a través de internet en Plataforma Electoral, cuya dirección aparece precisamente en este momento en sus pantallas. Y decíamos hace un momento que, bueno, entre las diversas obligaciones finalmente consignadas en la Ley General de Partidos Políticos, pues hay cuestiones fundamentales, ¿no? Digamos, unos mínimos a observar por parte de los partidos políticos para transparentar lo que finalmente hacen, sus encomiendas constitucionales, cómo se están cumpliendo, un poco también un control de cuestiones presupuestales, ¿no? Porque son entes que reciben financiamiento público y que por tanto pues están sujetos a la fiscalización, digamos, a través de los mecanismos de transparencia. ¿Qué cuestiones podríamos resaltar importantes respecto a las obligaciones de transparencia que finalmente deberían ser vigiladas por un órgano garante cuya competencia precisamente se define a través de esta sentencia? Sí, claro que sí, pues hay que resaltar, Pedro, finalmente hay obligaciones tanto para el Instituto Nacional Electoral como para los partidos políticos. Ambos tienen que publicar en su página de internet la información relacionada con los partidos políticos relativa pues a su padrón electoral, a su financiamiento público, al directorio de sus principales órganos directivos, a nivel nacional, estatal, municipal. También están obligados a, si tienen contratos con algunas empresas que rindan servicios a los partidos políticos, también publicar estos datos de estas empresas, y realmente son obligaciones relacionadas con su funcionamiento interno como partido político por sus órganos, pero también con, como tú mencionabas, con la cuestión económica. Al recibir financiamiento público, pues es transparentar el manejo de estos recursos, y también las resoluciones en materia de fiscalización. Ellos se les fiscaliza a los partidos políticos anualmente y bueno, también en periodos de elecciones, en campañas electorales, y el resultado de las autoridades electorales respecto a esta fiscalización, los dictámenes finales se tienen que subir también a la página, y en su caso, si son impugnados ante alguna instancia jurisdiccional, las resoluciones que se emitan también deben hacerse públicas. Entonces, realmente lo que se busca es transparentar totalmente el actuar de los partidos políticos y, bueno, ahora ya como sujetos obligados directos de la Ley General de Transparencia que en su momento emite el Congreso de la Unión, ¿no? Miguel, tú como al final tú fuiste colaborador del conocido Grupo Oaxaca. En la elaboración, al final de cuentas, yo sé que tú participaste en la elaboración de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública en el año 2002, fue la que se publicó. Primero fue el Estado de Morelos, después hubo ahí pues una especie como de recopilación de esas cuestiones principales que ustedes plantearon. ¿Cómo ves el proceso finalmente de la transparencia en nuestro país respecto de las obligaciones que tienen ya no solamente los entes públicos, sino en este caso los partidos políticos que están a medio camino, digamos, entre lo público y lo privado? Pues yo iría un poquito más allá de otros sujetos obligados. O sea, yo creo que
En materia electoral y en materia de esta sentencia, lo interesante va a ser también candidaturas independientes, por ejemplo, ¿no? Las obligaciones de transparencia de candidatos y candidatas independientes. Que se equiparan a las de los partidos, sí, ¿no? Además. pero la cosa con el partido es que tienes unas obligaciones claras que, como decía Berenice, ya se han establecido de manera clara en la ley de partidos políticos y que son obligaciones que por su propia naturaleza van a ser difíciles de hacer una equiparación a las candidaturas independientes. Entonces ahí se presenta una cuestión interesante, ¿no? Hay otras cuestiones relativas, ya no en el ámbito electoral, pero sí la utilización de fondos públicos, digo, por parte de particulares, empresas privadas, concesiones en las cuales haya coparticipación de fondos públicos, etcétera, etcétera. Son cosas que también hay que empezar a ver qué va a suceder ahí, ¿no? Que amplía ese número de sujetos, que puede ser muy interesante. Ahora, creo que las obligaciones a las que se refería Berenice están muy pensadas para partidos políticos, ¿sí? Son obligaciones de partidos políticos, lista de militantes, etcétera, etcétera, que difícilmente vas a poder trasladar o tengan alguna relevancia en materia de candidaturas independientes. Pero es cierto que el tema, digamos, de fiscalización de los partidos políticos, pues tiene una equiparación en la fiscalización del uso de recursos públicos que puedan tener los candidatos y candidatas independientes, ¿no? No es tanto por el uso de recursos, pero sí, por ejemplo, la trayectoria de esa persona. Vemos ahora cada vez una exigencia más clara a funcionarios públicos y candidatos de partidos en que la sociedad les pide rendición de cuentas, no solamente respecto a sus propiedades y cuentas personales, sino también a sus trabajos anteriores, incompatibilidades que puedan tener respecto, por ejemplo, un candidato independiente que venga de la industria televisiva y después forme parte o pueda formar parte de una comisión de telecomunicaciones. Digo, cualquier semejanza con cualquier persona en la realidad es coincidencia. Pero digamos, puede haber ese tipo de cuestiones o algunas alianzas o abogados, contadores, prestadores de servicios a grandes empresas que después puedan tener una incompatibilidad en su labor como legisladores, ¿no? Puede ser una cuestión muy interesante. Claro, lo que lo podemos considerar como intereses espurios dentro de las obligaciones de representatividad que pudieran adquirir en caso de ser electos, ¿no? Exactamente. Para cargos de elección popular. Otra de las cuestiones finalmente que me gustaría que tocáramos para ya entrar específicamente en la cuestión del régimen transitorio es cuáles son precisamente las limitaciones que en este caso podríamos tener, aparte de la competencia como órgano garante, cuáles serían, pues, digamos, los impedimentos para poder poner en marcha ya todo el engranaje que con la mera reforma constitucional al artículo 6º podría decirse que pues, tenemos ya completado el panorama, ¿no? Ya hemos emitido una ley general de partidos políticos que señala perfectamente las obligaciones a cumplir por parte de estos institutos. Por el otro lado tenemos que ya está la mención constitucional de la garantía administrativa, que en este caso recae en el IFAI para las cuestiones de transparencia y acceso a la información pública. Pero ¿qué otras cuestiones, digamos, podrían discutirse? Porque, bueno, la litis plantea muchas cosas. Decíamos en un principio también se cuestiona la facultad reglamentaria del propio Instituto Nacional Electoral. Y creo que aquí una cuestión que me parece muy importante y me gustaría que nos hablara sobre eso, Berenice, es cómo se plantea precisamente la necesidad de dar certeza, seguridad jurídica, en una cuestión que todavía no está por definirse de manera completa, por lo menos, hasta que no se emita la ley federal respectiva. Sí, aquí los agravios en la sentencia se determinan infundados. Básicamente la mayoría, al final algunos inoperantes que ya los precisaremos, pero se determinan infundados porque se señala, si bien hay esta reforma constitucional al 6º, donde se establece la facultad ya del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales para conocer lo relacionado con el Instituto Nacional Electoral como órgano autónomo y los partidos políticos, lo cierto es que deja un régimen transitorio de 1 año para emitir la legislación secundaria, la Ley General en materia de transparencia, e incluso en esta reforma en los artículos 8º y 9º transitorios establece que en tanto se emita esta ley seguirá vigente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en esta ley vigente actualmente, porque todavía no se expide, este plazo se vence el 7 de febrero de 2015, este año, para que el Congreso emita esta legislación,
no prevé a los organismos públicos autónomos como el Instituto Nacional Electoral como sujetos obligados directos de esta ley y por lo tanto remite esta ley a que estos órganos autónomos van a emitir su reglamentación y van a formar sus órganos que se encargarán de estas cuestiones en materia de transparencia. Lo que hizo el Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral pues es tener un órgano garante en materia de transparencia, y lo que hacen los reglamentos impugnados es mantener esta integración, este funcionamiento de este órgano garante, emitir un reglamento que conozca de esta materia, pero en tanto se emita esta ley nueva, porque una vez que se emita la ley general, acaba este régimen transitorio y evidentemente deja de tener vigencia el órgano garante y el reglamento del Instituto Federal Electoral. Claro, pero entiendo que lo que hizo el Instituto Nacional Electoral fue seguir el decreto de reforma al artículo 6º constitucional, precisamente de febrero de este año, en el sentido de seguir cumpliendo con las obligaciones que ya tenía, aplicar el marco normativo que aún queda vigente, es decir, mientras no se sustituya la ley de acceso a la información pública y la de datos personales, que también será otra cuestión a incorporar finalmente a las competencias del IFAI, pues tendrá que seguir funcionando todo esto, ¿no? Y no podemos detener finalmente las solicitudes de información pública porque el marco normativo no esté totalmente completo, por lo menos respecto de las competencias de quién tiene que resolver esto. Y aquí me parece una cuestión muy interesante, que es realmente en las últimas reformas hemos visto, y lo comentábamos hace un momento fuera del aire, hemos visto que normalmente se abrogan las leyes que tienen que ver con esa reforma, aquellas que ya, digamos, quedan atrás, se hacen obsoletas, y a veces queda todavía en indisposición normativa todas las cuestiones que se deben de cumplir necesariamente en un sistema democrático, ¿no? Pasó un poco con las candidaturas independientes, retomando un poco el tema que tú nos habías comentado. No se había legislado, por ejemplo, a nivel local la postulación de candidatos independientes y eso dejó mucha incertidumbre a gente que evidentemente quiso participar y que en su momento no pudo hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso creo que la previsión del legislativo fue acertada en el sentido de decir vamos a dar continuidad al marco normativo que en este momento está operando en la medida en la que se vayan incorporando primero pues, la Ley General de Transparencia, que sería pues, el equivalente para sustituir a la actual Ley Federal, y posteriormente pues, las cuestiones de desarrollo reglamentario que pudieran derivarse precisamente de la reforma constitucional hasta abarcar un todo y hacer que también tenga una coherencia jurídica todo el sistema, ¿no? Lo cual es fundamental. Sobre esa coherencia jurídica en los últimos años hemos visto pues, aciertos y desaciertos, pero yo creo, y si tú estás de acuerdo, Miguel, de que al final de cuentas en esta reforma particularmente ha habido una previsión un poco mayor respecto de esa armonía que tiene que haber jurídica respecto de los ordenamientos producto de una reforma. Sí, Pedro, fíjate que es un tema que prácticamente parecía nada más propio de las aulas de teoría del derecho, ¿no? El tema de la transitoriedad, pero que nos está dando muchos problemas con grandes reformas en sectores muy importantes. Por ejemplo, fuera del ámbito electoral, la transitoriedad, larga transitoriedad de la reforma penal, es quizá uno de los aspectos más problemáticos que existe en el sistema de justicia mexicano, ¿no? Pero, por ejemplo, también en materia de procedimientos electorales, en materia de partidos políticos, en materia de transparencia, pues si bien estos transitorios han tratado de apuntalar, digamos, periodos más o menos razonables, el problema es que están condicionados a periodos políticos que son los periodos legislativos, ¿no? Y muchas veces vemos cómo se tardan, Berenice ya hizo algunas referencias, ¿no? El legislador, y tú también te referías a candidaturas independientes, cómo los legisladores locales o federales pues tienen otros tiempos, digamos, políticos, otra agenda, digamos, legislativa y que a veces pues no se cumple con los periodos, digamos, de transitoriedad para una nueva ley. De hecho, esta sentencia deriva justo, no de un incumplimiento, porque todavía es hasta febrero, digamos, del 2015 en el que se puede expedir la Ley General de Acceso a la Información y Datos Personales, pero, digamos, sí derivan de estos periodos de transición. Ahora, una cosa muy, muy importante es, se habla de seguridad jurídica, pero justo lo interesante es que ambas posiciones en la sentencia, tanto el de la mayoría como el voto minoritario del magistrado Flavio Galván, hablan de seguridad jurídica. Unos la depositan
en el Instituto Nacional Electoral, que ya tenía un órgano, digamos, garante del derecho a acceso a la información, y dicen, bueno, la seguridad está en que ese órgano siga administrando esas solicitudes, esas impugnaciones, esas reservas, etcétera, etcétera. Y el otro voto dice, bueno, la seguridad sería que ya se nombró al IFAI, es un órgano especializado, ¿no? Pues que se vaya a la competencia del IFAI. Es decir, es una sentencia que nos muestra también cómo en estos temas de transición hay pues muchísimos puntos encontrados, y sobre todo cuando tienes dos órganos que tradicionalmente parecían tener dos caminos muy distintos, pero que en muchos sentidos tienen caminos muy cruzados, ¿no? En el tema de rendición de cuentas, si bien el sistema de rendición de cuentas del Instituto Nacional Electoral es mucho de gasto en procesos electorales, sigue siendo un sistema de rendición de cuentas, y si bien el IFAI es más enfocado al acceso de ciudadanos y ciudadanas a información pública gubernamental, ¿no? Sigue también esa información pública la que se da, digamos, respecto al gasto público en contiendas políticas, que no es poco el gasto en México, claro. Y hay vuelvo al mismo, digamos, una preocupación general por este tipo de gastos, ¿no? Además, aquí creo que hay una cuestión que bueno, sobre todo nuestro auditorio no debe perder de vista, es decir, la transparencia y como finalidad, consolidación institucional, y por el otro lado los derechos relacionados con el acceso a la información, tienen dos vertientes básicas. La primera de ellas es la fiscalización del uso de los recursos públicos, y la otra también es el acopio de la información necesaria para la toma de decisiones. Ambas que confluyen finalmente en la materia electoral, por un lado por el presupuesto que se destina al uso de los partidos políticos y en general al mantenimiento del sistema democrático en este país, y por el otro lado la información necesaria para que como ciudadanos seamos capaces de tomar las decisiones más acertadas, más acordes con nuestra propia realidad, y que tiene que ver con la posibilidad precisamente de solicitar información de diversos ámbitos para poder tomar decisiones muchísimo más informadas y por ende, pues presumo, mucho más exitosas en cuanto a la delegación de las facultades que tienen nuestros legisladores, nuestros representantes en general, para poder llevar a cabo un proyecto social viable. Entonces, tanto la vertiente del accounting, como llaman finalmente en Estados Unidos esto, o accountability también, tiene que ver con cómo se gasta el dinero. Pero por el otro lado está también qué tanta información tengo yo para poder tomar decisiones como ciudadano, ¿no? Y sobre esta cuestión hay también elementos que me parecería importante resaltar y que tienen que ver con la parte de la transitoriedad. Si estamos todavía en vías de consolidar finalmente un régimen en el que toda la información va a estar garantizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, o si finalmente va a haber ámbitos especializados. Yo personalmente me abocaría por el segundo esquema, un poco por recoger la experiencia que ya algunos órganos tienen, otros tendrán que crearla de nuevo, es el caso, por ejemplo, de los partidos políticos, pero sí creo que la garantía institucional a nivel administrativo que ofrece, en este caso, el nuevo esquema que va a estar centralizada el Instituto Federal de Acceso a la Información, debería de tener también otro nivel de garantía, ¿no? Hablábamos un poco justamente fuera de cámara sobre este tema, pero creo que se están dirimiendo en este momento las cuestiones fundamentales, que es dar funcionalidad al sistema, de tal manera que nadie se quede sin cumplir con la expectativa de ejercicio de derechos, en este caso el derecho de acceso a la información pública, de tal forma que cualquiera que requiera información, tanto para la fiscalización como para la toma de decisiones, tenga garantizada la entrega de dicha información. Y en el régimen transitorio, las cuestiones que se planteaban al final de cuentas eran pues, de naturaleza electoral. En este caso concreto, hablamos de una sentencia que tiene que ver pues, con los partidos políticos, con el Instituto Nacional Electoral. Y aquí se me ocurre plantear una cuestión. ¿Tú crees, Berenice, que al final de cuentas la competencia estamos tratando de encaminarla al hecho de ser más funcional de acuerdo a la experiencia de los órganos, o simple y llanamente estamos dando continuidad a lo que ya está puesto sobre la mesa como reglas del juego, pues para poder salvar cualquier dificultad que pudiera generarse en caso de incertidumbre, que era precisamente lo que se trataba de evitar, ¿no? Saber a quién recurrir en caso de una situación concreta? O si bien al final de cuentas pues ha sido simple y llanamente el hecho de considerar que, bueno, pues que el IFAI no está listo todavía para resolver como órgano garante
cuestiones en la omisión, falta de entrega de la información, o bien que no se cumple con la expectativa de quien hace la solicitud de un partido político, en fin. ¿Cuál crees tú que sería la interpretación en este caso de darle continuidad precisamente? Pues un poco obviando que estamos en un régimen transitorio y decir, pues ya tenemos una ley que de momento sigue vigente, tenemos un organismo garante que pertenece al Instituto Nacional Electoral y cuyo hacer finalmente pues es la de dar salida a las solicitudes de información pública, ¿no? Sí, así es, que yo creo que es darle continuidad a estos órganos que ya están con reglas preestablecidas y reglas claras, lo cual no tiene el Instituto Federal Electoral, el IFAI ahora, perdón, porque no tiene una legislación. Entonces no sabemos cuáles serían los plazos, cómo sería la metodología, y ahorita es darle continuidad al órgano garante en materia electoral, el cual ya viene conociendo de estas solicitudes, viene conociendo de recursos, y finalmente es conocer, agotar, digamos, porque las solicitudes se siguen dando a diario, digamos, no se detienen porque no existe una ley o no se detienen porque hay una reforma. Esto es cosas que se siguen dando a diario, y finalmente yo creo que lo que buscó tanto la sentencia, el Tribunal Electoral a través de esta sentencia, y en su momento el Instituto Nacional Electoral a emitir estos reglamentos, pues es dar esta certeza con reglas claras a los solicitantes e incluso pues a las mismas autoridades, a los propios partidos políticos. Yo no afirmaría que no esté preparado el IFAI para conocer todavía en cuanto a recursos humanos, sino más bien en materia legislativa. Creo que pues está todavía esta laguna, y es lo que busca la sentencia, decir, vamos a aplicar el régimen transitorio para no dejar incertidumbre, vamos a aplicar las reglas que ya están claras, y en el momento que ya se establezcan las nuevas reglas y que ya existe una definición, estas dejarán de tener vigencia. Y finalmente el tema importante pues es este régimen de transitoriedad. ¿Por qué? Porque el voto particular interpreta estos artículos transitorios de manera contraria a lo que interpreta la mayoría de los magistrados, ¿no? Claro. Aquí me gustaría precisamente, tomando en cuenta esto que nos acabas de decir, hablar sobre las complejidades que en el propio proyecto además se plantean y que tienen que ver precisamente con la ausencia de una ley que dicte las reglas específicas sobre las cuales va a operar el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos respecto a las solicitudes de información pública, porque efectivamente, como dices tú, es decir, ya está integrado el Consejo del IFAI, está funcionando en la medida de lo posible, pero no tiene finalmente, y esto atañe al principio de legalidad, no tiene las facultades específicamente señaladas en una ley que sería la base, digamos, de su operación como órgano garante de la información a nivel nacional. Y me llamó la atención una serie de cuestiones que se planteaban en el propio proyecto y que hablaban, por ejemplo, de la reserva temporal de información, de la protección de los datos personales, de los criterios que van a finalmente a regir al Instituto de Acceso a la Información en el ejercicio de sus funciones, la información considerada como reservada o sensible, confidencial, y los recursos que finalmente pudiera haber en contra de una decisión. Y aquí es donde precisamente quiero retomar el tema de las competencias de garantía, tanto administrativa, que bueno, ya sabemos, de acuerdo al nuevo esquema que queda en manos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, pero también qué pasa después, ¿no? Y en este caso, el derecho internacional en el sistema interamericano pues ha señalado la necesidad de establecer una serie de garantías, ¿no? Recursos idóneos para poder combatir, en este caso, pues la violación a derechos o las omisiones que finalmente tienen que ver con el goce de determinados derechos y que exigen al Estado la creación de mecanismos eficaces, eficientes, idóneos y proporcionales para poder garantizar el ejercicio de esos derechos, entre los cuales está precisamente el derecho de acceso a la información. ¿Tú qué opinas sobre eso, Miguel, como internacionalista? Mira, depende mucho de la configuración del Estado, porque el sistema interamericano habla, digamos, de diferentes esquemas de organización del derecho de acceso a la información. En México optamos, si bien primero por una reforma al 6, que lo depositaba en un sistema judicial y de amparo que desde los 70 pues dio pocas resoluciones judiciales en ese sentido.
Después, digamos, apostamos en 2000 por un órgano administrativo cercano a los ciudadanos y las ciudadanas, que tuviera procedimientos sencillos, que pudiera ser accesible por vías electrónicas, que no son accesibles a todo mundo, pero que implican un grado de accesibilidad importante para ciertos sectores de la población. Y esa fue la resolución, digamos, que hubo, digamos, eso fue el consenso que hubo. Ha habido, digamos, de discusión respecto a la posibilidad de impugnación o de revisión o de cualquier tipo de recurso jurisdiccional externo al IFAI, ¿no? En muchos sentidos hay pros y contras. Primero que sí, como como señalas, pues bajo los estándares interamericanos, la apelación ante un órgano jurisdiccional distinto, pues es visto como una garantía de debido proceso. Pero también volverlo al sistema judicial implica otro tipo de criterios, digamos, sobre todo de interés jurídico muy específico o interés legítimo muy específico, que puede cambiar muchísimo la naturaleza de la accesibilidad, el acceso a la información en el órgano administrativo. Ahora, también es debilitar un poco las decisiones del IFAI en caso de permitir este tipo de cuestiones. ¿Por qué se ha optado un poco por fortalecer el IFAI, ¿no? Solamente, digamos, teniendo una última instancia ante el máximo tribunal del Estado, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero digamos en casos que se antojarían muy excepcionales y dejando, digamos, al IFAI un poco como autoridad autorregulatoria en materia de derecho a acceso a la información. Es una apuesta que tenemos que ver cómo va a funcionar, ¿no? Ya con versiones anteriores, o sea, en la Ley Federal de Acceso a la Información desde 2001 hasta esta reforma, había, digamos, muchos problemas respecto a la intervención de otros tribunales, concretamente el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, que se discutió mucho esta cuestión, los amparos, digamos, evidentes de competencia del Poder Judicial de la Federación. Y esto, digamos, toda esta cuestión a veces parecería debilitar al IFAI, no permitir, digamos, también establecer mecanismos de revisión de esas decisiones, pero realmente mi pregunta sería, ¿realmente los ciudadanos y las ciudadanas quieren un acceso a un tribunal jurisdiccional para cierto tipo de decisiones del IFAI? Pues les es más accesible el propio sistema administrativo del IFAI. Ahora, habrá casos muy específicos, muy controvertidos, en los que hay, digamos, una reserva, sobre todo, de información que puedan ser impugnados, ¿no? Pero creo que son los casos, o se antojaría que un sistema administrativo exitoso de acceso a la información debería de tener las capacidades para establecer el principio de máximo acceso a la información, ¿no? Máxima transparencia y permitir que estos recursos fueran los mínimos, ¿no? Sobre este tema me gustaría que volviéramos después de este corte, porque creo que se plantea precisamente la médula de la cuestión, que es la materia electoral, ¿no? Aquí tendríamos que acotar perfectamente la materia. Bueno, si nos permiten, vamos a un breve corte y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son
la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma electoral. El más importante generador de contenidos especializados. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Pues muchas gracias por seguir acompañándonos, estamos de vuelta nuevamente. Y decíamos hace un momento que bueno, pues la cuestión de la garantía jurisdiccional que va en congruencia con el sistema interamericano, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sistema de Naciones Unidas también, en cierto sentido, porque hablan de esa necesidad de establecer mecanismos de garantía jurisdiccional respecto de cualquier derecho humano. Y a mí lo que me preocupa particularmente, y lo anunciaba justo antes de irnos a este corte, es la cuestión de acotar las competencias de la materia electoral, que de alguna manera constitucionalmente están establecidas. El artículo 99 de la Constitución habla precisamente de esas cuestiones que atañen particularmente al Tribunal Electoral y que se diferencian de las competencias de la Suprema Corte precisamente no en el grado constitucional del que estemos hablando, sino de la especialidad, de la materia específica, en este caso la materia electoral. Y la propuesta que en algún momento han barajado algunos legisladores y que es por la que yo me decantaría finalmente sería el de la garantía jurisdiccional especializada por materia. En este caso la cuestión electoral, más allá de que efectivamente, como dices tú, es necesario darle confianza a las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, dar pues, cierto respaldo, digamos, de legitimidad a las decisiones que tome. También creo yo que la materia electoral, y eso pues, finalmente ustedes lo saben muy bien, es una cuestión bastante especializada y la competencia a este Tribunal Electoral Federal no estaría mal encaminada para garantizar cuestiones que exclusivamente tuvieran incidencia en derechos político-electorales y que en el caso de los partidos políticos, que es precisamente el centro de la litis que se plantea en este recurso de apelación número 101 de 2014, tiene que ver con los partidos políticos y por ende tiene que ver con el ejercicio de derechos políticos por parte de su militancia o de cualquier ciudadano, en la parte ya no de rendición de cuentas, sino que decíamos de la información necesaria para la toma de decisiones, conocer el trasfondo de la operación de los partidos políticos. Y la afectación a otros derechos, más allá del derecho directamente involucrado, que sería el de acceso a la información, tendría que ver con el goce de otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser votado, ¿no? Cómo, en qué medida se pueden evaluar las formas de organizarse de un partido político, su plataforma electoral, la ideología que comparte al final de cuentas con un grupo de ciudadanos que son sus militantes o sus simpatizantes, y cuestiones, en fin, un montón de cuestiones que podrían ser objeto de solicitudes de información pública y que en el caso de no verse satisfechas precisamente en el ejercicio de ese derecho de acceso a la información, pues tendría que entrar un segundo garante de naturaleza jurisdiccional. Tenemos todavía pendiente una ley que regule, por ejemplo, el ejercicio de la réplica en el debate político, que es una de las cuestiones fundamentales para la democracia, ¿no? Entonces, ¿cuál es su perspectiva respecto de cómo pueden ir las cosas, más allá de que se resuelve finalmente que el régimen transitorio le concede, en este caso al Instituto Nacional Electoral, las facultades para poder autorregularse, seguir funcionando con su órgano garante y seguir, al final de cuentas, respondiendo a las solicitudes de información pública destinadas a los partidos políticos? Sí, yo respecto a este tema es debatible, es discutible. Somos órganos especializados como Tribunal Electoral, evidentemente en la materia electoral, en la cual confluyen también muchas materias, como es la transparencia, como incluso en su momento será la materia penal, porque podrá cometer algún candidato alguna infracción administrativa en materia electoral, pero también un delito, ¿no?, en la materia penal. Entonces, realmente el ámbito electoral puede relacionarse con otras materias, sin embargo, yo creo que el que haya un órgano especializado, como mencionabas, en materia de transparencia, aunque trate a partidos políticos, yo lo veo correcto que lo hayan jalado, porque de manera muy personal,
nosotros éramos obligados, tanto el tribunal como el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos, y quienes conocían los recursos, el mismo INE y el mismo tribunal, la impugnación. Entonces, los mismos sujetos obligados conocíamos de esas impugnaciones. Entonces, yo creo que ahora que se saque esta materia y se lleve a un organismo autónomo a nivel federal, yo lo veo correcto. También, como decía Miguel, yo no considero que el hecho de que se haya limitado un recurso jurisdiccional para impugnar hasta cierto punto, dejándole la competencia a un organismo autónomo de materia, pues de naturaleza administrativa, que eso vaya en contra o que pudiera limitar este derecho de acceso a la información de la ciudadanía, pues en algunos casos podrán acudir ante la Suprema Corte, pero creo que es finalmente darle esta autonomía a este órgano, que conozca en materia de transparencia, seguir siendo el órgano especializado, ¿no?, en transparencia y acceso a la información. Y yo coincido con la sentencia en el sentido de, bueno, es un régimen transitorio, vamos a conocer, como tú mencionabas, el Instituto Nacional Electoral a través de su órgano garante, pero ya después, cuando entre esta legislación general, pues ya te doy a ti, IFAI, todas estas facultades que te da la misma reforma, pero que no has podido operar en materia electoral porque no está la legislación secundaria. Claro. Miguel. Pues creo que también hay dos cuestiones, o sea, ¿quién impugna, no? Y qué es lo que se está impugnando, que creo que también bajo un principio de máxima transparencia deberíamos de dar como finales las decisiones del IFAI en las que sí se otorga la información. El problema es cuando no se otorga, ¿no? Es decir, permitir que órganos públicos impugnen las decisiones del IFAI de otorgar información me parecería muy problemático, aunque persiste el tema en materia de seguridad nacional y de manera de una configuración no del todo adecuada, porque al final es la oficina de la jurídica de la Presidencia de la República quien tiene esta disposición. Ahora, también volvemos a otras reformas y otras estructuras. ¿No sería esto competencia de seguridad nacional de una Secretaría de Seguridad Pública que ya no existe, que está en Gobernación, del Secretario de Gobernación, de la Secretaría de Defensa Nacional? Pero la Secretaría de Defensa Nacional no es un civil quien tiene, digamos, el mando de la Secretaría de Defensa Nacional. Hay muchos problemas. El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Hay muchos problemas respecto a esto y esto va a ser un tema delicado, ¿no? Pero, digamos, ¿qué pasa con las impugnaciones cuando se reserva, cuando se, digamos, establece cierto grado, se niega la información? Y ahí sí debería haber la posibilidad de judicializar esas negativas de parte del IFAI, pero a los tribunales federales, obviamente, jurisdiccionales, es decir, no a los tribunales, no al Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, que no es por otra razón más que porque no tiene, digamos, la estructura tan independiente como tiene el Poder Judicial Federal, ¿no?, en ese tema. Y además que a final de cuentas sería una protección de un derecho establecido en el sexto y es una competencia, digamos, natural para los jueces de interpretación constitucional, ¿no?, y de acceso a los derechos. Creo que también con la reforma de 2011 le da, y los nuevos cambios, digamos, en las propias interpretaciones de la Corte, el Poder Judicial Federal estaría muy habilitado para estas cuestiones. Ahora, también, ¿qué pasa con datos personales o cuando hay una impugnación de personas que impugnan el acceso, el otorgamiento de información que pueda tener datos personales de ellos? Pues ahí también tendría que existir la posibilidad de un recurso jurisdiccional después de la negativa del propio IFAI en el que se dice que sí se va a dar esa información, ¿no? Entonces, creo que hay que separar los diferentes escenarios, ¿no? En materia electoral también es muy especializada, lo mismo que comentaban tanto Berenice como tú respecto a la especialidad, pues sí ya hay una tradición, digamos, de mucha especialización en materia electoral, pero también recordemos que también son derechos, digamos, humanos, interpretables también por los tribunales electorales, como son los derechos político-electorales, ¿no? Entonces, ahí hay también un espacio que siempre ha sido bastante conflictivo también. Bueno, pues digo, al final de cuentas no nos queda más que dejar el balón en la cancha del legislador, a ver cómo se resuelve esto. Creo que la sentencia ha abonado mucho a clarificar, por lo menos de aquí hasta que aparezca la nueva ley federal en la materia. Y bueno, pues agradecemos su amable compañía, este programa Sentencia Debate, y los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias.